Ahora vamos a seguir con Verónica Cerrato, activista por los derechos de los animales, diseñadora gráfica, actriz, empresaria gastronómica. Comenzó sus primeros pasos en el activismo hace 25 años en su ciudad natal, en Zárate. Ya radicada en Capital Federal, tuvo a cargo la Dirección Nacional de las ONG internacionales, Anima Naturalis y Libera. Creó y gestionó el primer taller de derechos animales de Latinoamérica, donde se capacitaron más de 120 activistas. En el año 2007 creó Veganius, primera marca de gastronomía vegana del país, actividad que desarrolla hasta el día de hoy. Paralelamente brinda charlas sobre veganismo. Actividad que desarrolla hasta el día de hoy y paralelamente brinda charlas sobre veganismo y activismo en entidades educativas y eventos. Su charla, su disertación es Yo activista, tú activista. Un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias ante todo por haber venido. Gracias a la UBA por invitarme una vez más a... ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto. Bueno, yo ignoro cuáles son las expectativas de ustedes acerca de la charla de hoy. Las mías son poder contarles cómo después de un bastante largo camino, según cómo se mire, largo o corto, yo puedo decir hoy que estoy viviendo un 100% de acuerdo a mis ideales en mi vida cotidiana. Yo sé que sería bastante pretencioso de mi parte querer que esta charla sea inspiración para alguno de ustedes, pero sinceramente eso es lo que espero. Después, al finalizar, sí me gustaría recibir un feedback o preguntas, así que después de la charla vamos a poder charlar. Si me hubieran invitado hace 20 años a dar esta charla, seguramente hubiera pasado material audiovisual acerca de la realidad de los animales en el mundo. Hace 20 años atrás los activistas teníamos la necesidad absoluta de saber qué es lo que estaba pasando para poder transmitirlo, porque Internet no estaba o recién estaba apareciendo y la gente no sabía. Hay mucha gente que ya vio todo lo que está pasando y aún así no pasa nada, no sucede nada. Entonces, tenemos que evaluar otra vez cuál es la problemática, porque seguramente pensábamos que al mostrar, automáticamente la gente iba a decir, bueno, estuve equivocado toda mi vida, dejo de comer animales, se acabó el problema. De hecho, conmigo funcionó el hecho de ver. Hace 27 años yo vi un video por la tele, estaba comiendo en ese momento un bife de chorizo y vi un video que pasó la Fundación Brigitte Bardot por Canal 7 y automáticamente dejé de comer ese pedazo de animal que tenía en mi plato y fue la última vez que comí. Al lado mío estaba Germán, que era un compañero que estaba en la residencia universitaria donde yo estaba alojada en ese momento. Vimos el mismo video, en el mismo momento, con el mismo contexto. Germán hasta el día de hoy sigue comiendo animales. Lo tengo en Facebook y sigue subiendo fotos de sus parrilladas y demás. Entonces el tema pasa por otro lado, porque vimos lo mismo, a mí me cambió la vida en ese sentido y a él no. Incluso Peter Singer, en la reedición de su libro Liberación Animal, escribe un prólogo donde cuenta que a él le preguntan siempre si está contento con las consecuencias de su libro, Liberación Animal, y él responde absolutamente no. De hecho, estoy bastante decepcionado, porque yo pensaba que al escribir un libro que condensara todo lo que pasaba con los animales en el mundo, la gente lo leería y automáticamente diría, listo, dejo de comer animales. Lejos de eso no sucedió. Esto nos pone a los activistas la vara mucho más alta de lo que pensábamos, porque no es solamente mostrar
lo que está pasando. Y nos pone en una posición bastante compleja, ¿no? Recién escuchaba a una de las chicas que le preguntaba a Ingrid qué hacer de la angustia que se sentía, que se siente cada vez que vemos lo que pasa con los animales. Yo creo que eso no se cura nunca. De hecho, yo hace 27 años que me dedico a eso, hace 3 días me acosté llorando porque vi algo en Facebook. O sea, lo importante es atravesarlo, no quedarse en ese agujero, llorar todo lo que se tenga que llorar en nuestras almohadas y después seguir. Porque nada más cierto de lo que dijo Ingrid recién, no servimos tristes, no servimos, nos convertimos en algo inútiles si nos dejamos hundir en esa depresión. Nos enfrentamos cuando nos dedicamos a los derechos de los animales con 3 ítems, que es lo que para mí es la base de todo el problema. Los animales no pueden autoorganizarse para defenderse. Todos los humanos estamos involucrados en la explotación de los animales y los humanos creemos siempre que somos más importantes. Porque como tenemos el poder sobre los demás seres del planeta, nuestras prioridades son siempre más importantes que los demás. Entonces, con esta problemática compleja tenemos que abordar el tema del activismo. Por un lado, es muy complicada la situación del activista. Por un lado tenemos a millones de animales que mueren por día, en realidad son 6.000 animales por segundo. Y por otro lado tenemos una sociedad en que su mayor parte esto no le importa nada, absolutamente nada, de hecho lo fomenta y participa de esa explotación. Y tenemos otro problema más. La próxima, por favor. Que somos 7.000 millones de personas en el mundo. Es una incoherencia pensar que podemos hacer una sola clase de activismo para llegar a las 7.000 millones de personas. Lo que decía también recién la fundadora de PETA es totalmente real. Tenemos que aceptar que no todos nos vamos a dejar de comer animales en algún momento de nuestra vida por los animales. Hay muchas personas que los van a hacer por ellos mismos, o porque les importa más el planeta, o porque están comprometidos quizás con el hambre en el mundo. Entonces cada uno lo hará por sus razones. Mi postura y mi visión es bienvenido todas. En realidad la vaca que la están matando en este momento no le importa que lo dejemos de hacer por ética, religión, negocio o por lo que sea. Lo importante, lo que ella quiere es que la dejemos en paz de una vez. Darme cuenta de todas estas cosas me llevaron varios años, no es que lo descubrí. Incluso yo empecé cuando no existía internet, o sea, no había dónde chequear todo esto. Tampoco existía la soja, así que ni siquiera tenía la Vegetalex para comer. Estaba bastante complicado el panorama. Y sí, y la angustia que se vivía en aquel momento era muchísima, más que no había conexión entre nosotros, o sea, pensabas o que estabas loco o que tenías un sexto sentido, hasta que no encontrabas uno que más o menos pensaba como vos, no podías chequear eso, y más tu familia que te decía, estás loca. Entonces fue bastante complejo. Eran otras complejidades, pero las había. A mí me gustaría resumirles cómo fue este proceso. Los primeros años... como yo estaba sola, yo me sentía sola en esto, iba a las organizaciones proteccionistas de animales domésticos. Entonces yo dije, bueno, me acerco a las protectoras de animales. Trabajan un montón, porque ellos están en contacto directo con los perros, con los gatos. Pero bueno, necesitaban o gente que fuera a cuidar a los animales, a sacarlos a pasear, o que donara plata, y estaba muy bien eso, pero yo la verdad que sentía que quería hacer... algo más y además incluirlos a todos los animales. Vagué muchos años pensando y qué se podía hacer y cómo hacerlo. Tampoco estaba preparada emocionalmente
porque me afectaba mucho el tema, entonces no sabía ni cómo empezar yo a hacer algo. Un día me entero que en la legislatura se va a votar la ley de circos sin animales para Cava. Yo dije, bueno, voy. Me hice un cartelito de este tamaño, llegué a la legislatura, vi una valla, de un lado estaban los cirqueros, del otro lado estaban los activistas o gente autoconvocada, y empecé a caminar con mi cartelito que diría algo, basta de circos con animales. Y los cirqueros me escupían y me escupían. Y se ve que le di lástima a un grupo de chicos que estaba ahí y se me acercó y me dijeron, ¿vos de qué ONG sos? Le digo, no, yo no soy de ninguna, vine sola. Bueno, me dice, vení, quédate con nosotros. Nosotros ahora vamos a hacer una lista para entrar a la legislatura para poder estar presentes en la votación. ¿Querés venir? Sí, claro, yo ni sabía. Me dice, los chicos me dicen, nosotros somos veganos. Yo no sabía lo que era vegano, estamos hablando de hace 10, 11 años atrás. Yo dije, bueno, no sé qué es esto, no sé si será una secta o qué, pero están de este lado de la valla, así que deben ser buenos. Así que bueno, me fui a la legislatura con ellos, era un jueves. Ese jueves la ley no se votó porque por una cuestión de tiempo, se postergó hasta el otro jueves. Cuando salimos de la legislatura, estamos ahí en la vereda con los veganos y les digo, bueno, ¿y qué hacemos ahora? No, me dice, hay que venir el jueves que viene. Le digo, ¿pero cómo? ¿Y durante esta semana que no hacemos nada? Y no, me dice, ¿qué querés hacer? Y convencer a los tipos estos que van a votar. Y no, pero esto, ellos ya lo tienen decidido. Le digo, no. Entonces nos juntamos al día siguiente en mi estudio y empezamos, le digo, ¿ustedes no tienen un logo o algo? No, somos veganos. Le digo, bueno, vamos a hacer un logo, a partir de ahora somos una ONG. Nos llamamos, no sé, la verdad que como le puse, los Locos Verdes, no me acuerdo. Redactamos cartas, se las repartimos, fuimos a los despachos de los legisladores, repartimos en todos los despachos esa carta como si fuéramos una ONG internacional, conversamos con cada uno de ellos, había un sábado y un domingo en el medio, así que nos fuimos a Plaza Francia a decirle a toda la gente que pasaba por ahí que tenían que escribirle, le dimos el listado de todos los legisladores, un mail a esta gente con este texto y si no lo querés escribir vos, nosotros te mandamos un mail con todas las direcciones. Llegó el jueves y lo primero que decía cada legislador cuando tomaba la palabra era, para ninguna causa recibimos tanta cantidad de mails como para circos sin animales. La ley salió, yo no sé si salió por eso o no, pero lo que a mí me asombraba es cómo nadie estaba haciendo nada de los activistas. Cómo con tan poquito, con reunirnos 2 días y trabajar unas horas por semana, ya se había conseguido, ¿no? Bastante. Y ahí es como que empecé a entender un poco de qué la iba esto de ser vegano en Argentina, en aquel momento. Y la verdad que no me gustó para nada. No se trabajaba profesionalmente, eran como rebeldes del sistema. De hecho, yo en ese momento era vegetariana y fui totalmente discriminada. Entonces era como dije, bueno, chicos, muchas gracias por explicarme lo que es el veganismo, pero de esta forma no se puede trabajar. Incluso uno de ellos estaba en comunicación con una ONG internacional para traerla al país. Me pareció bárbaro. Yo dije, bueno, por lo menos nos van a enseñar cómo trabajar. Se contactó con la ONG, nos reunió en su casa y la primera reunión fue la última, porque dice, no, nos mandaron todo un protocolo y yo soy anarquista. Yo no creo en las estructuras, no creo en el marketing, no creo en el equipo de trabajo, ni en el presidente, ni el tesorero. Acá somos todos iguales, no quedó ni uno. Yo, que era la que iba a limpiar el piso, porque era la última que había llegado al grupo y encima era vegetariana, me quedé sola. Esa ONG fue Anima Naturalis, de la cual fui la directora nacional durante 5 o 6 años. Se hicieron campañas muy importantes y se hizo la campaña que hasta el día de hoy es la más importante contra el uso de pieles en Latinoamérica, que fue Sin Piel Argentina, que tuvo como protagonista Marcela Klosterboer.
Aprendí muchísimo en Anima Naturalis. Estoy muy agradecida por esos años ahí. Se hicieron campañas de circos sin animales, viajábamos por todo el país juntando firmas, dando charlas, se hicieron campañas de veganismo, o sea, se hizo un trabajo, todo con un equipo de voluntarios, siempre ad honorem. Fue maravilloso ver los logros del trabajo en equipo. Para mí no existe algo mejor que trabajar en equipo. Después que me fui de Anima Naturalis, porque sentí que ya había cumplido un ciclo para mí, bueno, dije, tengo mucha información que acá en Argentina no mucha gente tiene, porque me habían entrenado de una forma muy específica de cómo trabajar en campañas y liderar y demás. Y dije, esta información no puede ser que la tenga una sola persona. Entonces ahí dije, bueno, tengo que pasarla posta. Hice el taller Derechos Animales, que duró 6 años. Eran talleres que duraban 3 meses. Hay gente acá en la sala que lo hizo y no quiero explayarme mucho porque me emociono. Eran 3 meses, una vez por semana, no podían faltar. En ese taller, que duraba 3 horas, nosotros hablábamos de temas, o sea, como que entrenábamos a los futuros activistas con temas de aprendizaje, modelos mentales, liderazgo, trabajo en equipo. Y el taller terminaba con un trabajo práctico donde ellos ponían en práctica todo lo que habían adquirido en el taller. Se hicieron 6 talleres, 2 años y medio, ¿no? Duró el taller. De esos talleres seleccioné a las personas que yo consideraba eran capaces de trabajar en equipo y de una forma responsable, y fue cuando comencé a trabajar en la ONG Libera. En Libera trabajé 2 o 3 años, también aprendí mucho, pero era otra clase de activismo, era un activismo a nivel político. La campaña más importante que se hizo acá en Argentina es Basta de TAS, para terminar con la tracción a sangre. Éramos 12 personas trabajando incansablemente, un equipo como nunca tuve de activistas, trabajando totalmente ad honorem para esa campaña. Muchas de las acciones que se hicieron en Libera no fueron públicas porque era todo a nivel político y todo a nivel estratégico, entonces no podíamos decir todo lo que estábamos trabajando. Y a pesar de todo esto que se hacía, mi estudio era mi estudio de diseño gráfico hasta las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde se transformaba en un búnker de activistas casi todos los días. Yo sentía que no estaba haciendo todo lo que podía por los animales. Yo sentía que las horas que estaba diseñando en mi estudio también tenía que dedicársela a los animales, de alguna forma. Entonces, me empecé a hacer preguntas. Y la pregunta más importante se la hice a ellos. ¿Lo tenemos? Le pregunté, ¿dónde me necesitan más, amigos? ¿En dónde me pongo? ¿En qué área ustedes están siendo más explotados y más ignorados? ¿Y en qué área, trabajando de una forma continua, se puede mejorar todas las otras áreas? ¿Cómo tengo que trabajar para que trabajando en eso lo demás decante solo? Y la respuesta fue clarísima. La comida. No, hace 6, 7 años atrás no se sabía lo que era veganismo y mucho menos había opciones veganas. Yo soy diseñadora gráfica, soy actriz de hobby. Lo máximo que hacía de comer era poner una Vegetalex vuelta y vuelta. Y entonces estos chicos me pusieron un aprieto porque me dijeron, vas a tener que cocinar. Yo dije, ok, vamos a cocinar. Me empecé a pedir libros de afuera para ver qué era esto de la comida vegana. Aprendí qué era el seitán, que ni sabía lo que era.
Y empecé a cocinar en mi casa, primero invitando a amigos para que degusten la comida, después haciendo caterings, después cobrando esos caterings. Y después de 2 años venían 3 personas a trabajar a mi casa, a cocinar, que me ayudaban. Decidí cerrar mi estudio, en el cual trabajé 15 años para dedicarme de lleno a la comida vegana. Y es a lo que me dedico hoy, en realidad. Veganius es eso, es el resultado de haber elegido vivir todo el tiempo trabajando por mis ideales. ¿Es la única forma? No, es la forma que yo encontré de acuerdo a los recursos y a mis capacidades. Cada uno puede encontrar su lugar y su forma de vivir por sus ideales. Siempre me preguntan, pero ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Vas a seguir haciendo comida? Y yo siempre respondo lo mismo, y yo no sé, sinceramente. Yo no sé si voy a seguir haciendo comida toda mi vida. Yo voy a estar donde sea más útil. Ahora, por suerte, hay muchísima comida vegana. Y podemos elegir hasta qué restaurante vegano ir a comer. Y está buenísimo. Yo no sé cuál va a ser el futuro de mi emprendimiento, pero no es lo que me preocupa. O sea, la pregunta que me hago siempre es ¿dónde soy más necesaria para los animales? Entonces, acá es donde yo siento que estoy interfiriendo el sistema, ¿no? Y es algo que también les pido a ustedes que hagan. ¿Ponés la próxima, por favor? Que jodan al sistema. Jódanlo, como sea. No podemos escapar del sistema. Hasta el hippie que se va arriba de una montaña está en el sistema. El sistema tiene un lugar para el hippie que está arriba de una montaña. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a encerrar entre 4 paredes diciendo, no, yo no estoy en el sistema, soy vegano y no estoy en el sistema? No, loco, vos estás en el sistema. ¿Qué vas a hacer para cambiarlo y interferirlo y en consecuencia modificarlo? Tenemos 2 opciones. O nos convertimos en parásitos del sistema o lo transformamos. ¿Y por qué digo esto? Porque una persona vegana prácticamente no cambia nada. O sea, lo que yo puedo dejar de consumir en un año, que serán 100 animales, como mucho, pero nada más. O sea, lo que yo consumo o dejo de consumir no es nada. Y es una acción que la hago adentro de mi casa. Entonces no sirve ser un vegano entre 4 paredes. Lo importante es la proyección de veganismo que yo implanto en el tejido social, la repercusión que yo dejo en la sociedad de eso. Si yo me formo, si yo estudio, si yo investigo, si yo me comunico, si yo me relaciono, ahí es donde hago realmente el cambio para los animales. Un vegano sufrido, autodiscriminado, es ni siquiera inútil, es contraproducente. La próxima. Para poder hacerlo, tenemos que luchar con esto, y yo lucho todos los días. Algunas cosas son de los activistas y otras cosas y otros conceptos son de las sociedades. La intolerancia es de las 2 partes, es nuestra y de la sociedad. La falta de estrategia es nuestra. Casi siempre sabemos lo que queremos, pero no sabemos cómo hacerlo y tampoco buscamos la forma. Entonces apelamos a nuestro sentimentalismo de activista y somos totalmente contraproducentes, no somos efectivos, hacemos daño, no sabemos cómo comunicarnos. La impulsividad es nuestra. Casi siempre estamos esperando que el otro termine de justificar por qué sigue comiendo animales para nosotros responderle y no estamos escuchando lo que está diciendo. Que justamente en lo que está diciendo está el por qué lo sigue haciendo. Y si yo tengo en cuenta el por qué lo sigue haciendo, voy a poder modificarlo. No sé si en él, pero quizás en el próximo. El purismo ideológico, gran enemigo.
Veganos fundamentalistas, extremistas, que no te comen una golosina porque está elaborada en una máquina que procesa otro tipo de alimentos. Yo festejo que existan golosinas que se fabrican en máquinas que procesan otros alimentos que no son veganos, porque durante esas horas, esas máquinas están trabajando para productos veganos. Y a mí, una partícula que no sea vegana no me cambia nada y no estoy fomentando el consumo de animales. Discriminación y autodiscriminación. La discriminación la recibimos de la sociedad. Autodiscriminación es responsabilidad nuestra. Muchas veces nos autodiscriminamos hasta de nuestros seres queridos. Nuestra familia no es vegana, no voy. Mi amigo no es vegano, ya no lo veo más. No, yo, si no es una pareja vegana, no me voy a enamorar de uno que no sea vegano. ¿Y tu parte afectiva y emocional dónde la dejás? Porque te vas a convertir en una cosa oscura que nadie va a querer ni mirar, y menos te van a escuchar, y menos vas a salvar animales. La falta de empatía de las dos partes también. Porque está bien, los demás no se ponen en el lugar de los animales, pero nosotros tampoco nos ponemos en el lugar de los demás. Nosotros también estuvimos en ese lugar, ¿eh? Yo también comí animales, y no lo hacía porque era mala persona. La ausencia de escucha es nuestra, porque si el otro no nos escucha, nosotros tenemos que ser hábiles para que nos escuchen, de alguna forma buscar el camino. Ineptabilidad a los cambios, de las dos partes. La gente le va a costar mucho adaptarse y tampoco nosotros nos adaptamos. Nosotros queremos que los otros vean las cosas como nosotros las vemos. Y eso no va a pasar, casi nunca. Yo siempre cuento que yo a las personas las veo como un vaso que se llena de agua, una gota tras otra. Yo pongo una gota cuando hablo con una persona. Otro vendrá atrás y pondrá otra gota. Yo nunca voy a saber si la gota que yo puse es la primera, es la del medio o es la que rebalsó. Pero puse mi gota. Entonces no nos tenemos que poner locos cuando a una persona le contamos, mira, los animales, hacete vegano, y la persona dice, me asustaste, ¿no? Es normal. A mí, en 27 años de activismo, nunca me pasó que yo le contara a una persona y automáticamente dijera, tenés razón, yo estoy vegano, listo. Nunca me pasó. Entonces, tengamos en cuenta eso, ¿no? Que todos somos vasos, incluso nosotros también. En 5 cierro, menos también. Dale. Me están corriendo. Yo esperé a Ingrid, no seré Ingrid, pero bueno. Sinceramente creo que va a sonar fuerte, pero lo lamento, es lo que creo. Que el mundo se divide cada vez más en dos grupos de humanos. Por un lado, los humanos que cuidan solamente de su metro cuadrado. Esos que les importa solamente que su jardincito esté en orden, que sus 4 o 6 personas que los rodean estén felices y que les importa nada el resto del planeta o del mundo, como quieran llamarlo. Y por otro lado, las personas que a pesar de los conflictos personales, que en algunos casos son terribles, gravísimos, a pesar de eso hacen algo, aunque sea mínimo, para los demás. Y lo veo de esa forma. Y cada vez esta diferencia se va a acentuar más entre un grupo y otro, porque estamos en tiempos donde esto es absolutamente necesario. Estamos en un caos mundial, no es solamente el caos argentino, es un caos. Y hay que hacer algo. Vos no podés estar regando tu jardincito y cuidar que tu flor está linda cuando todo el resto del vecindario se está prendiendo fuego. Es un egoísmo extremo. Entonces, para cerrar, los invito a reflexionar sobre estas preguntas. La próxima, gracias. ¿Estamos donde queremos estar? ¿Somos parásitos o somos interventores? ¿Estamos dispuestos a pagar los costos personales de salir de la zona de confort? ¿Estoy viviendo de acuerdo a mis ideales?
¿Tengo ideales? Yo siempre, cuando termino las charlas, pido lo mismo, porque es lo que más me costó a mí. Y es que no se traicionen, que no traicionen lo que realmente ustedes vinieron a hacer acá y para lo que sienten que tienen que estar vivos. Muchas cosas nos parecen imprescindibles, pero no lo son. Personas, cosas, situaciones, todo puede desaparecer, pero los ideales son los que se van con nosotros a la tumba y nos preceden también. Es muy cómodo recibir una herencia que nos transmitieron, pero estamos acá para algo mucho más profundo que eso. Y es hora de darnos cuenta que todos tenemos el poder de salvar o condenar. Yo elijo salvar. Gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a hacer una ronda de preguntas, 2 o 3 preguntas. Quien tenga algo que preguntarle. Allá. Hola, Vero, ¿qué tal? Una pregunta sobre activismo. Hace poco comencé a trabajar en una organización que lucha por todos los derechos de los animales y me tocó ver más de cerca cómo ciertas organizaciones, o la mayoría, inclusive abolicionistas, se pasan realizando críticas de una u otra organización. Y la verdad que me desespera un poco porque siento que esas personas se están olvidando el foco verdadero, que es los animales que siguen sufriendo mientras ellos se critican unos a otros. Entonces, me siento un poco sola en ese aspecto porque no muchos piensan así, o sea, piensan que corregirle al otro la manera de su activismo va a mejorar la vida de los animales. Entonces, quería saber qué mensaje tendrías para esos activistas o esas organizaciones en sí. Mira, cuando hicimos la campaña de Marcela Klosterboer, con Marcela Klosterboer contra el uso de pieles, teníamos 2 grandes enemigos, los peleteros, que nos hackeaban los correos y nos amenazaban de muerte, y los veganos, porque decía que estábamos usando a un personaje de que no era vegano y era vegetariana. Tuvimos que cerrar foros por los veganos, ¿no? Lo que yo recomiendo es ignorarlos. No sé en qué puesto estás vos en la ONG que estás ocupando, ni en realidad depende de cuáles sean los parámetros de tu ONG. Yo tuve la suerte de trabajar en ONGs donde tenían muy claro que la mejor forma de seguir con nuestro trabajo era ignorar a este tipo de críticas y seguir y demostrar. Porque cuando callás a estos inútiles, cuando conseguís objetivos, tenés que conseguir objetivos con victorias. Entonces, ellos se regocijan en esas críticas, en ese odio, pero vos seguís haciendo. Ellos ganan cuando vos te paralizás. No sé si vas a seguir en esa ONG o en otra, o armar la tuya propia. Si no te cierran las ONG, armás la tuya propia. Cualquiera puede armar una ONG. Pero no te dejes detener, enturbiar por esta gente, porque son oscuros, porque no sirven. Yo comparto con vos lo que dijiste y me parece que también unido a lo que dice ella, es el ego. Es decir, en las agrupaciones surge el ego y empieza a aparecer, ¿qué opinas? ¿Compartir conmigo esto o no? El tema de decir, yo soy más vegano que vos. Tu campaña no es lo suficientemente vegana. El personaje que vos estás tomando como cara de tu campaña, como vos decís, no es lo suficientemente vegano, no nos representa. Yo hice la primera empanada vegana. El proyecto de menú vegetariano vegano lo hice primero yo. No, el mío es mejor. Y como dice ella, ¿no estamos perdiendo el foco o no estamos perdiendo el foco? ¿No tenemos que ir para el mismo lado? ¿No estamos de la misma vereda en el fondo? ¿Dónde estamos parados? No sé, ¿qué reflexión te queda? Mira, el tema del ego es absolutamente real, pero ego tenemos todos. Algunos lo tienen bajo control. Una vez un profesor de teatro, mi primer maestro, me dijo, es imposible que te pares arriba de un escenario si no tenés ego. Lo importante es que lo puedas controlar. Está bien tener ego, porque es amor propio.
¿no? Muchas veces lo tenemos anulado de pequeños, ya sea por nuestra familia o porque nos pasaron circunstancias que nos hacen así de chiquititos, cuando en realidad nuestro potencial es gigante. Entonces está bien tener ego. El tema es tenerlo controlado y no dañar otros egos. Pero ¿qué pasa por ahí el tema? Argentina está muy en pañales con respecto al veganismo y a los emprendimientos y eso. Estamos aprendiendo de cero y nos cuesta muchísimo. Por eso los que vemos que hay un método, un camino que no es correcto, lo tenemos que hacer notar, apartarnos y seguir nuestro trabajo. ¿Qué tal, Vero? Buenas tardes, gracias por la charla. Bueno, me quedé en base a lo que dijiste de los diferentes momentos de Argentina o de la sociedad en general y lo que fuiste haciendo vos. Y estaba pensando ahora, porque vos dijiste que Vegaños lo empezaste más o menos hace 6 años y era como lo más urgente, era el tema de alimentación o cambios en alimentación. ¿Qué ves ahora como sería lo más urgente si alguien de todo este público de acá o que te escucha en general, qué recomendarías crear una ONG con qué objetivo ahora? ¿Educación? ¿Profundizar el tema de alimentación? ¿Medicamentos? Educación. Educación en los niveles más bajos. Primaria, jardín de infante, primaria, secundaria. Educación. Vos tenés una pileta que se está rebalsando. Tenés 2 opciones. Agarrar un balde, sacar el agua o cerrar la canilla. Trabajar en educación es cerrar la canilla. Educación. Si van a armar una ONG, trabajen en educación. Gracias. Bueno, ahora sí despedimos con un fuertísimo aplauso.